¿Cómo están? Bendiciones, iglesia, que tengan un feliz jueves. La palabra de este día se encuentra en 2 de Samuel capítulo 2 versículo 12 al 32. Vamos a leer algunos pasajes de esta porción, pero antes de comenzar les invito a hablar con Dios mediante una oración. Amado Señor, gracias por este nuevo amanecer y nuevo día en tu presencia. Toma nuestros sentidos y ejercítalos para que podamos entender tu palabra y sea la lámpara de nuestros pies que alumbre el camino por donde hemos de andar. En el nombre de Jesús, amén. Seguimos en el capítulo 2 y para continuar vamos a hacer un breve recordatorio. En pasajes anteriores leímos que después de la muerte de Saúl y de Jonatán, David le preguntó a Dios qué debía hacer. Concretamente le preguntó si debiera subir a alguna de las ciudades de Judá. Y el Señor le contestó que fuera a Hebrón, de modo que David y los hombres que le acompañaban se fueron a ese lugar en la frontera. Estando en Hebrón, los habitantes de Judá le hicieron a David rey sobre el reino del sur, Judá. Pero también la palabra nos muestra que tanto Saúl como Jonatán tenían hijos y que uno de ellos habría sido el sucesor normal al trono si no hubiera estado en los planes de Dios que David lo fuera. Y por cierto, en ese momento de crisis, de luto de Israel, es que Abner, quien había sido general del ejército de Saúl, actuó enseguida para hacer que uno de ellos fuera rey. Y vimos cómo tomó a Isboset, hijo de Saúl, y lo llevó a Mahanaim, haciéndole rey sobre todo Israel. Esta acción de las tribus del norte nos muestra el principio de la división del reino, que llegaría a su máxima expresión después del reinado de Salomón. Esta fue solo la primera fractura de la nación de Israel, las tribus del norte haciendo rey a Isboset, hijo de Saúl. Leamos ahora para continuar los versículos 12 y 13 de este capítulo. Abner, hijo de Ner, salió de Mahanaim a Gabaón con los siervos de Isboset, hijo de Saúl, y Joab, hijo de Sarvia, y los siervos de David salieron y los encontraron junto al estanque de Gabaón, y se pararon los unos a un lado del estanque y los otros al otro lado. Las escrituras hoy inicia hablándonos acerca del momento en que Abner y Joab estaban intentando resolver el asunto para evitar una guerra civil, un enfrentamiento entre tribus, por medio de una solución negociada. Pero como usted bien sabe, cuando hay quienes de un lado están determinados a actuar según su propio proceder y los del otro lado también están decididos a continuar manteniendo su posición, las negociaciones prácticamente en estos casos no tienen valor y todo esfuerzo resulta inútil porque no hay acuerdo, y eso es lo que ocurrió aquí. Versículos 14 al 16 nos dice que Abner, general de Isboset, propuso que saliesen a luchar los jóvenes delante de todos, y Joab, general de David, estuvo de acuerdo con esta propuesta. Ellos pensaron resolver el conflicto de esta manera, y leemos aquí en el versículo 17 que dice que la batalla fue muy reñida aquel día, y Abner y los hombres de Israel fueron vencidos por los siervos de David. Tengamos en cuenta aquí que quien envió a Joab al mando de un ejército para vigilar los movimientos de Abner fue David, quien ya para este entonces no era ya el joven pastor inocente a quien primero conocimos. Había pasado mucho tiempo escondiéndose en cuevas y cavernas, logrando reunir a su alrededor a soldados experimentados en batalla. Ahora ya era un hombre fuerte y un experto en este tipo de guerra, de modo que sus hombres habían aprendido de él. Por esto pudieron obtener una victoria sobre Abner y su ejército. Aunque el ejército de Abner era
más numeroso. Ahora vamos a destacar algo que tuvo lugar aquí y que más tarde desempeñaría un papel muy importante. Las escrituras dicen que Abner estaba siendo perseguido por Asael. Asael era el hermano de Joab, general de David. Leamos el versículo 18. Estaban allí los 3 hijos de Sarbia, Joab, Abisai y Asael. Este Asael era ligero de pies como una gacela de campo. Por cierto, aquí Sarbia era hermana de David, que como podemos ver tenía 3 hijos destacados. Los versículos 19 al 23 nos dicen que este Asael iba persiguiendo a Abner, y la razón del por qué persiguió a Abner fue porque se decía que ganar las armas del general se consideraba como el trofeo más grande. Asael, por la ambición de obtener las armas de Abner, se adelantó a todos los demás corredores y estaba alcanzando al general en su retirada. Pero este, consciente de tener más fuerza física y no queriendo que hubiese sangre entre él y Joab, 2 veces le advirtió que dejara de perseguirle. Asael rehusó y por último, Abner se volvió y le hirió con una lanza. Así, Abner mató al hermano de Joab. Este es el hecho a destacar, porque en consecuencia a este acto de Abner contra Asael es que desde ese momento hubo amargura, odio y deseo de venganza en el corazón de Joab, lo cual más tarde, capítulo más adelante, veremos que llega la consecuencia de este acto, el día de la venganza. Ahora continuemos leyendo versículo 26 al 28. Que dice de la siguiente manera: y Abner dio voces a Joab diciendo: ¿consumirá la espada perpetuamente? ¿No sabes tú que el final será amargura? ¿Hasta cuándo no dirás al pueblo que se vuelva de perseguir a sus hermanos? Y Joab respondió: vive Dios que si no hubieses hablado, el pueblo hubiera dejado de seguir a sus hermanos desde esta mañana. Entonces Joab tocó el cuerno y todo el pueblo se detuvo y no persiguió más a los de Israel ni peleó más. Para ir concluyendo este devocional, vemos que al fin uno de los 2 líderes capitanes de estos 2 ejércitos decide ceder y determina ponerle fin a este enfrentamiento. Abner, con sus tropas esparcidas, insistentemente apela a los sentimientos de Joab para poner fin al derramamiento de sangre, que de continuarse llevaría a consecuencias más serias, a una destructiva guerra civil, y eso era lo que querían evitar. La batalla terminó con la pérdida de 19 siervos de David y Asael, mientras que Abner nos dice en las escrituras que perdió a 360 hombres. Este capítulo concluye con el funeral de Asael. Después del funeral, Joab y sus hombres caminaron toda aquella noche y al amanecer del día siguiente llegaron a Hebrón y allí informaron a David de todo lo que había ocurrido. Ahora, ¿esta guerra entre las tribus se pudo haber evitado? Por supuesto que sí, en el primer encuentro junto al estanque de Gabaón, pero ninguno de ellos en el inicio quiso llegar a un acuerdo. Y esto, iglesia, nos tiene que llevar a meditar y reflexionar. Quiero que pienses en una situación particular. Puede ser personal, familiar o también puede que esté asociada con otras personas, trabajo o cosas. Y está presente ahora en tu vida y quizás estás buscando resolver el asunto, la situación con medios tuyos. Pero algo que nos deja tan claro la palabra hoy es que Dios no desea que busquemos una solución basada en la determinación de actuar según nuestro parecer y proceder como lo hicieron estos hombres, porque Él sabe que si adoptamos esta posición no tiene valor alguno y
todo esfuerzo va a resultar inútil. Y no solo eso, sino que al hacerlo, la consecuencia puede llegar a ser perjudicial para ti, tu entorno y personas cercanas. No serás solamente tú el que sufrirá las consecuencias. Y esto lo vemos más que claro hoy en la palabra en este día. Iglesia, cuando consideramos a otros, dejamos de lado el orgullo y ya no pensamos de manera egoísta, soberbia. Más bien tenemos una actitud de humildad y consideración ante Dios y los demás. Tener esta actitud en nuestra vida nos ayuda a ir a quien tiene la solución y la respuesta a las situaciones de nuestro presente, Dios. Una pregunta que le hizo Abner a Joab fue: ¿consumirá la espada perpetuamente? Y esto nos lleva a pensar que mientras no le cedamos al verdadero rey, que es Dios, el trono en nuestra vida, su gobierno de justicia y paz no estará presente en nosotros ni en nuestro día a día, y no actuaremos de acuerdo a su instrucción, dirección y sabiduría, porque la espada no se puede detener hasta que Él reine. Entrégale hoy el trono de tu corazón, entrégale esa situación. Él quiere gobernar sobre todas las áreas de tu vida y hacer contigo lo que dice Salmos 32, versículo 8. Yo te instruiré y te mostraré el camino que debes seguir, te aconsejaré. Yo voy a tener los ojos puestos en ti. Tu guía, tu dirección y sabiduría está en Dios y en su palabra. Él está dispuesto a ayudarte siempre y cuando recurras a Él en oración. Te invito a orar. Amado Padre, hoy decidimos dejar de lado todo orgullo, soberbia, egoísmo, porque ahora veo y entiendo en tu palabra cuán terrible puede ser el resultado si me muevo y tomo decisiones en base a ellas. No quiero actuar de acuerdo a mi propia determinación y sabiduría. Te pido, Espíritu Santo, que me guíes en sabiduría por las sendas trazadas por ti. Ayúdame a cultivar un corazón sensato, íntegro, humilde, que ande en tus caminos reconociendo tu gobierno, que trae justicia y paz a mi vida, teniendo presente siempre, Señor, que el temor a ti es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. En el nombre de Jesús, amén.